La sesión anterior habíamos quedado en que habían dos temitas que no se habían visto, que era el Renacimiento y el periódico. En esta sesión abordaremos el Renacimiento, pero para yo hablar del Renacimiento necesito realizar un contexto histórico para posicionarme en el tiempo y en el espacio donde estoy trabajando. Por eso, hoy veremos la Edad Media y el Renacimiento. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Pues reconocer, ¿cierto? Hacer ese reconocimiento de la literatura de la Edad Media y obviamente del Renacimiento. Pero como todas nuestras clases siempre tienen que comenzar con una agenda. Por eso tenemos obviamente nuestra oración a nuestro Padre Celestial para que prontamente se recupere. Tendremos nuestros conocimientos previos, un trabajo en context, que era lo que les decía, la explicación magistral mía, es decir, el contexto, la actividad en clase y finalmente la tareita. De esos 5 puntos se compondrá la agenda de nuestra clase de hoy. Iniciando, vamos entonces a hacer la oración. Quiero pedirles esos 30 segunditos que siempre me demoro en estos casos para darle gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente juntos. Por eso acompáñenme. Querido Padre Celestial, hoy te damos gracias porque somos tus niños, porque velas por todos nosotros, porque aún así viendo lo que hay en nuestro corazón, percibes los anhelos y le das la solución a todos los problemas en el momento correcto. Así pues, te pedimos, Señor, que tengas sobre nosotros, tus estudiantes, sobre los profesores, sobre los familiares y sobre los amigos, el poder que necesitamos tanto en esta clase, porque miramos, somos débiles, y aún así tú estás con nosotros en cada necesidad, pese a nuestras fallas y debilidades, y nos guías en medio de toda la mitad de nuestra vida, Señor, hasta que cada uno de nosotros pueda regocijarse por todo lo que has hecho para la alabanza de tu nombre. Amén. Gracias, chicos, por haberme permitido estar en estos momentos con nuestra oración. Saben que somos muy devotos, muy creyentes. Para mí eso es muy importante. Ahora sí, quiero entonces con los conocimientos previos que tenemos por acá, comenzar entonces nuestra clase. Prestenle mucha atención al siguiente video. Recuerden tomar nota de los apuntes necesarios que vayan teniendo ahí. Y me van contando entonces qué va sucediendo. Observe, esta es nuestra primera actividad. Mira que estamos con color rojo y naranja, es decir, actividad previa, que hay que tener en el cuadro. Observa el siguiente video y responda las preguntas generadoras. Vamos entonces a mirar primero el video. Esta es la historia de Natalia, que en la casa pasaba su tiempo escuchando a sus bandas favoritas de rock. Hija, es hora de arreglar la casa. Baja por favor y me ayudas. Mamá, ¿es necesario que baje? Van a pasar el documental de mi banda de rock favorita. Prometo que mañana te ayudo. No, señorita, no hay excusas. Te levantas y me ayudas ya. Hoy vienen de visita a tus tíos. Natalia. Ya voy. Empieza de una vez. Ya voy. Oh my God. Me voy a perder el documental. I want to break free. Want to break free. Hola, Juan. ¿Qué más, Nati? ¿Vamos a ir al toque de la banda de Michael o qué? No sé si pueda ir. Además, tengo que preguntar primero aquí en la casa y vamos a ir a visitar a la abuela. ¿Vas a ir a visitar a tu abuela? Mañana sábado. Decirles que no. No, he tratado de decirle 1000 veces a mi mamá, pero se enoja cada vez que le digo que no. Nati, mira, decirle que lo más importante para vos es el rock y tus amigos. Es tu estilo de vida. I wanna rock and roll all night and party every day. No, Juan.
Es que yo he intentado decirle a mi mamá que mi pensamiento es diferente, pero ella no me entiende. Yo no sé cuándo va a cambiar todo esto. Solo explícale lo que te guste y ya. Bueno, Juan, voy a tratar de hacerlo. Y te llamo para ver cómo sucedió todo, ¿bueno? Chao. ¡Wow! Aló, Nata, ¿cómo te fue? ¿Qué dijo tu mamá? Dialoga con 2 de tus compañeros alrededor de estas preguntas. ¿Qué crees que le dirá la mamá a Natalia? ¿Por qué consideras que Natalia piensa diferente a su madre? ¿Has tenido alguna experiencia parecida a la de Natalia? Nárrala brevemente. Perfecto. Entonces, ya teniendo nosotros esas 3 preguntas, se las voy a volver a colocar acá. La idea es que ustedes también las vayan entonces contestando en su cuaderno o en el portafolio. ¿Qué crees que le dirá la mamá a Natalia? ¿Por qué consideras que Natalia piensa diferente a su mamá? Y si has tenido alguna experiencia parecida a la de Natalia, nos las narra brevemente. Entonces, ahí ya en su cuadernito puede tomar esas notas. En segundo punto, tenemos acá. Contesta las siguientes preguntas. ¿Has visto personajes como este? Como los de la imagen. ¿Dónde? Generalmente, ¿qué actividades hacen estos personajes? Entonces tendrán su tiempito. Yo les aconsejo y les recomiendo que pausen el video en estos momentos y pueda usted contestar las preguntas para entonces continuar con nuestra clase orientadora. En tercera instancia tenemos ¿por qué cree que el dibujo de un ser humano puede ser representativo para el Renacimiento? Ahí tienen la imagen. Muchos la han visto, a veces no sabemos ni cómo se llama, pero la idea es saber por qué puede ser tan representativo para el Renacimiento. ¿Por qué creen ustedes? Gustan, pueden pausar el video también y continuar. Recuerden que cada pregunta lo pueden pausar para contestarlo, tener la tranquilidad de no estar afanados y continuarlo después de que haya contestado su pregunta. Por acá tenemos la cuarta. ¿Qué diferencia considera que existe entre antropocentrismo y teocentrismo? Es válido que consulten, que indaguen, que investiguen, pronto algún diccionario, San Google, que también todo lo conoce, también es otra posibilidad para que tengan ustedes ese conocimiento. Bien, después de haber contestado su pregunta, voy entonces ahora sí a explicarles qué pasa en la Edad Media y en el Renacimiento. Para ello, la Alta Edad Media se ubica desde el siglo V. Se denomina así porque hacía parte de los principios. En la llegada de estos llegaron los bárbaros. ¿Conocen los bárbaros? ¿Saben quién era? Porque a veces dicen, uy, este sí es bárbaro, o qué bárbaro. Es una de las palabras que más utilizamos, pero en realidad sabemos qué son. Bueno, si no sabemos, los invito entonces a que miremos este corto videito en donde nos explican qué eran los bárbaros. Los bárbaros fueron culturas guerreras de raíz indoeuropea. Practicaban la agricultura y la ganadería en tiempos de paz y el saqueo en los tiempos de guerra. Debido a que procedían de regiones al norte, la escasez y el frío los impulsaban a emprender grandes expansiones territoriales. El término bárbaro fue acuñado en la antigua Grecia para referirse de manera peyorativa a cualquier persona extranjera que no hablara griego o latín. La palabra bárbaro viene del griego y significa literalmente el que balbucea. Según se recoge en textos germanos primitivos, su religión y sus leyendas eran politeístas y basadas en la naturaleza, reconociendo diversas clases de seres sobrenaturales. Los dioses generalmente guerreros, entre los cuales destacaba Odín, dios el que se representa tuerto con un cuervo en cada hombro, una lanza y las runas entre las manos. Thor, dios de la fuerza y el trueno, al que se representa con un martillo. Tyr, dios de la guerra y la justicia. Los Vanir, dioses de la agricultura, la fertilidad y todo aquello no relacionado con la guerra. Las Nornas, dioses del conocimiento y el destino. Su estructura familiar coincidía en una patria potestad bastante rígida y podían practicarse indistintamente la poligamia y la monogamia, aunque la baja densidad de población hacía que se tendiera hacia esta última. Al final,
Eso dependía de los usos tribales. Entre los pueblos bárbaros destacan los germanos o germánicos. Como los romanos los consideraban formidables guerreros, es probable que su denominación provenga del término germánico Hermann, hombre de guerra. La época de la invasión de los bárbaros se extiende desde el año 409 al 466, en que Eurico agregó a sus tropas los ostrogodos y tomó el título de rey. En el año 406 tuvo lugar la invasión de los bárbaros en el Imperio de Occidente. Durante 3 años saquearon las Galias y en el año 409 invadieron la península ibérica. Desde el año 476, la historia de las tierras, que una vez fueron gobernadas desde Roma, se transformó en la historia de los pueblos bárbaros, aunque todavía varias generaciones de romanos y súbditos romanizados conservaron sus costumbres y formas de vida. Así pues, podemos darnos cuenta que los bárbaros pues eran una comunidad exiliada, los cuales pues consideraban de manera peyorativa, cuando se refiere a peyorativa es como decirles de la manera más fea, bárbaros, ¿cierto? Que eran guerreros que no eran de alta alcurnia, esos eran. Cuando entonces en la Edad Media empezaron a tener la llegada de esas comunidades de los bárbaros, también se fue dando entonces el deterioro del Imperio Romano, ¿sí? De la misma manera se consolidaron en el Imperio Romano del Oriente la llegada de los árabes a Europa. Aquí empezamos a ver que todo eso que nosotros conocíamos como el Imperio Romano iba en decadencia. Entonces eso es algo de lo que tenemos que tener muy en cuenta, que para el Renacimiento se presentaba esa situación, que es muy importante. También veíamos que la formación de los primeros reinos cristianos se arrancaban desde Occidente, o sea, ya empezaban no solamente a creer lo politeísta, varios, teo, Dios, de varios dioses, ya no se empezaba a creer en el cielo, del fuego, del trueno, Zeus, todos esos, sino que ya se empezaba a ser monoteísta, mono, uno, teo, Dios, de un solo Dios, en este caso, después de nuestro Dios cristiano. Posteriormente, se presentó la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media, esta iniciaba alrededor de los siglos X, del siglo X. También esta presentaba un sistema feudal. ¿El sistema feudal, profe? Sí. Vamos a ver qué era el sistema feudal. Para el sistema feudal, feudalismo, podemos ver el siguiente video. Hoy explicaremos qué es el feudalismo. Para eso tendremos que contextualizar cómo fue la transición de la antigüedad hasta la época feudal. Eso tiene que ver con la finalización del Imperio Romano de Occidente, ¿no, profesor? Exactamente. El Imperio Romano finaliza por 2 motivos: problemas internos y la entrada masiva de distintos pueblos germánicos. Y luego de la caída del imperio, estos pueblos germánicos fundaron lo que se conoce como los reinos romano-germánicos. Entre los siglos V y VIII, estos reinos romano-germánicos se instalaron en la zona que antes ocupaba el Imperio Romano de Occidente. Algunos de ellos fueron destruidos por nuevas invasiones, como la de los musulmanes, hasta que finalmente se fundó el Imperio Carolingio, cuyo emperador más importante fue Carlomagno. Pero con la muerte de Carlomagno, el Imperio Carolingio se dividió y la monarquía comenzó a perder poder frente a los nobles, a los que el rey les había ordenado defender un territorio. Esos nobles eran los señores feudales, ¿verdad? Claro, lo que sucedió es que con el tiempo, estos señores comenzaron a tener cada vez más derechos sobre los que vivían allí porque se apropiaron del poder político de esos territorios. Esto quiere decir que el señor tenía, por ejemplo, el derecho de juzgar si alguien se robaba algo, de decidir nuevos impuestos y de convocar ejércitos. Así surgió el feudalismo. Además, los señores armaron una serie de relaciones entre sí para defenderse y para mantener el control de la tierra, ya que la base de su economía era la servidumbre de los campesinos, que le tenían que entregar parte de su producción. La iglesia también era parte de este sistema, en especial a partir de los monasterios. Exacto, Santi. Los grandes monasterios fueron parte del feudalismo, porque recibían tierras de los señores y a su vez tomaban una parte de lo que producían los campesinos. También la iglesia generaba las ideas que ayudaban a consolidar al feudalismo. Toda esta gente vivía en el campo, pero ¿qué ocurría con las personas de las ciudades? Bien, luego de la caída del Imperio Romano, las ciudades fueron abandonadas
y la mayoría de la población vivía en el campo porque había comenzado un proceso de ruralización. Recién a partir del siglo XI comenzó con las actividades comerciales un renacimiento urbano y la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Profe, debe haber sido una época terrible para los campesinos. Así es, Aulis. Por eso estudiamos historia. Es importante conocerla para no repetirla. Hola, Lu. ¿Qué haces? Estaba leyendo la historia de Robin Hood. Ah, el que robaba a los ricos para darle a los pobres. Exacto, pero me confundo un poco porque hay nobles, obispos, caballeros, campesinos. En la época feudal, los bosques eran lugares donde los nobles iban a cazar y no querían que los campesinos entraran allí. Pero ellos necesitaban el bosque para obtener productos y por eso había tantos conflictos. Pero además es importante que comprendas que era una sociedad bastante desigual. Sí, en la cúspide, los señores feudales y abajo los campesinos. Muy bien, Lu. Aunque recuerda que entre los señores feudales había diferencias de jerarquía y que también estaba el poder de la iglesia. Sí, ese poder de la iglesia que estaba muy relacionado con la idea de la salvación. Por eso muchos nobles siguieron el mandato de la iglesia de ir a reconquistar Jerusalén. Y allí entiendo el comienzo de la historia de Robin Hood. Era un noble que volvía de las cruzadas. Bien, entonces, como pudieron ver, este sistema feudal no ha cambiado mucho al que nosotros tenemos ahora, ¿cierto? Que nosotros también todavía nos cobran algo que se llaman impuestos. Y de alguna manera es el darle al Estado, al gobierno, a los más ricos que se sigan siendo más ricos. Hay que darles a ellos por haber tenido un negocio, por tener un local. O los que trabajan tienen que hacer red de fuente. Que también es, si usted trabaja, pues usted tiene que darme parte de ese porcentaje de ganancia para nosotros. Entonces, ahí piensa uno, ¿hemos cambiado? ¿No hemos cambiado? Ahí les queda para que ustedes lo analicen. Posteriormente encontramos el inicio de las cruzadas. Como veíamos en el video anterior, el sistema feudal tenía algo como tal muy jerarquizado donde estaba la iglesia. La iglesia, para poder ganar mucho más terreno a través de la creencia de Cristo, decían que necesitaban conquistar más tierras para pues, crecer su creencia en Cristo. Entonces, aquellos guerreros que luchaban por la justicia decían que para ellos poder ser mucho más puros, y hacían que su creencia en Dios y en Cristo era necesario darse. Entonces yo creo que yo les contaba por el año pasado que les cogían así y les decían, bueno, ¿usted cree en Dios? Sí o no, no, yo creo en la muerte. Entonces esas son las famosas cruzadas que también ya después tendremos como la oportunidad de poderlas analizar. Finalmente, la Baja Edad Media concluye con la Guerra de los 100 años, la decadencia del feudalismo, es decir, casi iba acabando esto, iba llegando pues después, ya era el capitalismo u otro sistema, y la caída de Constantinopla. Bueno chicos, entonces ya por esta parte, en la primera sesión, vamos a dejar hasta aquí, pero no sin antes nuestra actividad, nuestro homework o nuestra tareita. Necesito que después de que ustedes hayan visto este video, para que me conste que si lo vieron y no se quedaron jugando Free Fire, parches, ni nada de eso, ni durmiendo, entonces van a realizar la siguiente actividad. Ojo, porque recuerde que esa me la entregan a las 11:59 de la noche, es el plazo máximo. Usted decide entonces, según los acuerdos hablados hoy, a qué horas me lo va a mandar al correo institucional joan.lozano@ilomalinda.edu.co. Entonces, lo primero es, en un video no mayor a 5 minutos, usted me exponga o me hable sobre las siguientes preguntas. ¿Qué es la rolarización? ¿Qué significa el término germano? ¿Qué características posee la Alta Edad Media? ¿Qué diferencias existen entre el término monoteísta y politeísta? ¿Y en qué consiste el sistema feudal? Espero ese videito entonces en mi correo institucional hasta las 11:59. Feliz día. Chao.